La contabilidad está presente en la vida de cada uno de nosotros. La historia de la contabilidad y el tipo de sociedades es muy importante. El día de hoy ese será nuestro tema. Nuestro grupo está conformado por Quimis García Madeleine, Quirós Figueroa Yelania, Villavicencio Reyes Emily, Ramos Encalada Melanie y mi persona Calderón de Arrezal. Hola, soy Isaac Calderón y voy a hablar sobre la historia de la contabilidad. En este caso, las etapas claves de esta historia. Hablaré sobre la antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento. Bueno, en este caso, la Edad Media, la antigüedad está empezando desde Mesopotamia, a 4000 años antes de Cristo. Se dieron los primeros registros contables que se encontraban en tablillas de arcilla. Usaban un sistema de escritura uniforme para registrar cantidades de bienes, granos, ganados y otras producciones. Estas tablillas no solo reflejaban transacciones comerciales, sino también pagos de impuestos, control de recursos para grandes proyectos. Luego se dio en Egipto, 3000 años antes de Cristo. El sistema contable egipcio era más centralizado, usado para controlar recursos del faraón. Los escribas también registraban cosechas, tributos y salarios en papiros. Estos administrativos eran para grandes obras como las pirámides y control preciso de material y mano de obra. Luego siguió Grecia y Roma. Los griegos introdujeron conceptos de crédito y contabilidad pública. Los romanos, con su enfoque militar y administrativo, desarrollaron sistemas para registrar impuestos, gastos y propiedades. Bueno, en Grecia y Roma era característico todo esto, ya que eran muy grandes y necesitaban registrar esta documentación. En la Edad Media, empezó la Edad Media con la economía feudal y monástica. Esto fue hasta el siglo XII. Los monasterios eran centros económicos importantes y llevaban los registros detallados de tierras, tributos y ofrendas. Luego se dio el crecimiento mercantil en el siglo XII hasta el siglo XIV, con el surgimiento de las ferias y rutas comerciales, especialmente en ciudades como Venecia, Florencia. La contabilidad comenzó a evolucionar, se fue adaptando, se fue dando de mejor manera y más compleja todavía. También se introdujeron las primeras letras de cambio y documentación. Por último se dio la innovación pre-renacimiento. Esta se empezó a usar términos como el debe y el haber, que reflejaban los derechos y obligaciones de los comerciantes. Como tercer punto tengo el Renacimiento. El Renacimiento eh, se dio lugar a la contabilidad moderna en el siglo XV, con la expansión del comercio y las ciudades de Estado italianas. La contabilidad se volvió esencial y mucho más compleja. Tenía el característica método de la partida doble. Se introdujo el concepto de balance. Este sistema nos permitía un control más preciso del capital, los activos y las deudas, facilitando las decisiones comerciales. Tuvo un impacto comercial y financiero, permitió la creación de sociedades y comercios más grandes y complejos. Fue un paso crucial para las modernas corporaciones y estableció la base de los sistemas que hoy podemos ver y en las cuales se ve la transparencia y la precisión de los registros financieros. Soy Yelania Quiroz y yo les voy a hablar de las etapas claves de la historia de la contabilidad global. Les voy a hablar de la revolución industrial, la edad contemporánea y el nuevo milenio. Durante la revolución industrial, la expansión de las grandes empresas y la producción en masa generaron una urgente necesidad de control financiero más riguroso. La contabilidad dejó de ser una práctica básica y pasó a convertirse en una herramienta esencial de gestión. Este cambio impulsó la profesionalización de la disciplina con la creación de las primeras instituciones contables, como lo fue el Instituto de Contadores Públicos en Inglaterra en 1880. Además que surgieron innovaciones técnicas, como la contabilidad de costos, que permitía conocer el valor real de producción y mejorar la toma de decisiones. Y así aparecieron los grandes libros contables que ayudaron a organizar y auditar la creciente complejidad de estas transacciones. Durante la Edad Contemporánea, la contabilidad experimentó una transformación técnica y filosófica más profunda. Esto fue influenciada por corrientes de pensamiento como el individualismo de Hegel y de Kant.
así como los movimientos sociales y económicos de la época como la Revolución Francesa, que regularon su práctica legalmente. Al mismo tiempo, el avance tecnológico permitió la invención de las primeras máquinas contables, que facilitaron el manejo de grandes volúmenes de información y sentando las bases de las futuras automatizaciones en el nuevo milenio. La contabilidad vive una etapa de transformación digital sin precedentes. Las empresas exigen hoy transparencia y sostenibilidad, lo que ha llevado a incluir aspectos sociales y ambientales en los informes financieros. La digitalización ha revolucionado el registro contable mediante software especializado y sistemas que permiten el análisis a tiempo real. Además, tecnologías emergentes como lo es la inteligencia artificial y la contabilidad en la nube, entre otros, que optimizan la precisión, la seguridad y la velocidad de los procesos a nivel global. Esto ha permitido una armonización contable con la adopción de las normas internacionales de información financiera, que esto nos permiten a las empresas presentar sus estados financieros de manera comparable y ser confiable a todo el mundo. Muchas gracias. Mi nombre es Madeline Nayeli Quimis García y hoy les vengo a hablar sobre la historia de la contabilidad en el Ecuador. Empezamos por la época precolombina. Aquí el sistema económico consistía con un trueque. No había dinero como tal, pero se intercambiaban productos de como sistema monetario. También no existían registros escritos y lo que se registraba era por la memoria colectiva de la gente que habitaba en ese entonces. También había mucha influencia inca con el uso del quipu, que es un sistema de cuerdas con nudos para registrar las transacciones que se hacían en ese entonces. También existía lo que era la contabilidad comunitaria, que eran registros de los líderes y los sabios en la comunidad. Vamos a la época colonial, que consiste en 1534 a 1822, y aquí empezamos con la llegada de los españoles. Se impuso el sistema económico europeo, el cual se basaba en el dinero, en la propiedad privada y el cobro de tributos. También se vino a crear un método contable traído de Europa, en el cual se basaba con el debe y el haber. Habían registros manuales, en cambio aquí se empezó a usar un libro contable que era en papel, especialmente en instituciones religiosas y gubernamentales. También existía la fiscalización de la corona española, que se requería justificación de los gastos e ingresos de las minas de tierras y encomiendas. Primeros contadores coloniales eran los religiosos, porque en ese entonces estaba lo que era la religión. La monarquía era religiosa. En la época republicana temprana, en 1822 y 1900, la consolidación del Estado ecuatoriano, se organizaron las primeras instituciones económicas en el Ecuador. También había muchos modelos europeos de influencia Inglaterra y Francia. Se empezaron a copiar estos sistemas contables. La contabilidad empezó a hacerse un poco más empírica. Muchos comerciantes aprendían por la experiencia y no por algo más formal. Los libros de contabilidad también se llevaban en negocios privados. Estos se conocían como libro diario o libro mayor. También comenzaron a establecer nuevas normas internas para llevar cuentas. En el siglo XX, de 1900 a 1999, en especial 1927, se fundó el primer colegio de contadores en Guayas, el primero en todo el país. En 1937 se promulga la Ley del Ejercicio Profesional de la Contaduría. Desde entonces, solo los contadores registrados pueden ejercer legalmente.
La modernización contable se vino con el uso de las máquinas sumadoras, calculadoras mecánicas y libros de contabilidad estandarizados. Educación técnica y universitaria, se crearon institutos y universidades donde se impartía este conocimiento de la contabilidad y la auditoría. Influencias externas se adoptan como modelo contable estadounidense, se adapta a las empresas extranjeras. En el siglo XXI, 2000 en adelante, se empleó las NIF. Ecuador adopta las normas internacionales de información financiera para uniformar los estados financieros con estándares globales. También se vino lo que es la era digital y consigo trajo el uso de software contables como Kickbox, Soft y sistemas ERP. También existe lo que es la contabilidad electrónica, como los reportes y las declaraciones digitales en el SRI. Reducción del uso del papel. Aquí todo viene a ser más de manera digital. Control fiscal se volvió más riguroso. El Servicio de Rentas Internas, más conocido como SRI, realiza cruces de información automática y auditorías electrónicas. La formación universitaria fue avanzando y se crean maestrías y especializaciones solamente en contabilidad, tributación y auditoría. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Ramos. Yo voy a hablar sobre los tres tipos de sociedad primeros que encontré, que son en sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. Ya, la primera sociedad en nombre colectivo. Esta no tiene un límite máximo de socios. El número mínimo de aquí de socios son de dos. En el cual dentro de su gestión es característico que todos los socios tengan derecho a administrar la compañía, salvo que en el contrato diga lo contrario. En cuanto a su monto mínimo para la suscripción de capital, la ley no establece un monto mínimo máximo. Además que los socios pueden aportar el capital como lo que son, al capital lo que son dinero, bienes, muebles e inmuebles. Y en cuanto a su proceso de escritura pública de constitución, el contrato para esta compañía se celebrará por escritura pública, la misma que será aprobada por el juez de lo civil en sentencia, luego de ordenar por una sola vez, se publique un extracto de la misma en uno de los periódicos de mayor circulación. Ya, en cuanto a la comandita simple, este tipo de compañía se constituye por la participación de dos o más personas. Se asocian con un objetivo en común. Y en cuanto a su capital, no tiene un monto mínimo o máximo de capital para la Constitución. Por su proceso de escritura pública de Constitución, el proceso de constitución de esta sociedad en comandita simple en Ecuador requiere una escritura pública obligatoria, firmada por todos los socios, que son los comanditados y con los comanditarios. Ya, ante el notario, esta debe contar con nombre de sociedad, tipo de socios, aportes, objetivo social, capital, entre otros. Ya, y en cuanto a la sociedad comandita por acciones, en esta sociedad, al igual que la comandita simple, ocurren dos tipos de socios, con estatuto jurídico diferente, como los comandidos y los comanditarios. El monto actual de esta sociedad para el capital mínima es de $80. Y en cuanto a su proceso de escritura pública de constitución, Ecuador debe incluir el nombre de la sociedad, el capital, el, el número de acciones, la identidad de socios. Y aquí se utiliza la escritura pública de constitución para una sociedad comandita por acciones en Ecuador. Se utiliza lo que debe ser firmado ante el notario y posteriormente registrar en el registro mercantil y en la superintendencia de compañías para adquirir personalidad jurídica. En este tipo de sociedad permite atraer inversiones
sin otorgarles poder de administración, lo que le hace útil para ciertos modelos de negocio. Gracias. Mi nombre es Emily Villavicencio y voy a dar los tres tipos de sociedades reconocidas por la legislación ecuatoriana. Tenemos compañía anónima, compañía de economía mixta y responsabilidad limitada. La compañía anónima no podrá subsistir con menos de 2 accionistas. No existe definido un número máximo de accionistas. Su denominación deberá contener la indicación de compañía anónima o sociedad anónima con sus correspondientes siglas CA o SA. Se constituirá mediante escritura pública que previo mandato de la Superintendencia de Compañía será inscrita en el registro mercantil, momento a partir del cual se la tendrá como existente y con personería jurídica. Por otro lado, tenemos el capital suscrito mínimo de la compañía, que deberá ser de $800. No podrá constituirse sin que ella haya suscrito totalmente su capital y pagado por lo menos una cuarta parte. El capital puede integrarse en numerario o en especies, ya sea como bienes, muebles e inmuebles, y tenemos también lo que son los bienes intangibles, siempre que en cualquier caso correspondan al género de actividad de la compañía. Tenemos compañía de economía mixta. En una compañía de economía mixta en Ecuador, el número mínimo de socios es de 2 y no existe un límite máximo. Para la constitución de estas sociedades es indispensable que se asocien personas jurídicas de derecho público o personas jurídicas semipúblicas con personas jurídicas o naturales de derecho privado. El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público podrán participar conjuntamente con el capital privado en el capital y en la gestión social de esta sociedad. La legislación ecuatoriana no establece un monto mínimo ni máximo de capital para la constitución de este tipo de compañía. Al momento de constituirse o aumentar el capital suscrito, la compañía deberá tener un capital pagado que sea al menos el 25% del capital suscrito. La constitución de una compañía de economía mixta, o su sigla CEM, requiere de una escritura pública que luego debe inscribirse en el registro mercantil. Este progreso asegura la legalidad y reconocimiento del ente. Por último, tenemos la responsabilidad limitada. Esta se contrae entre 2 o más personas, las que responden únicamente por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a las que se les añadirá, en todo caso, las palabras compañía limitada o las siglas CIA o LTDA. Estos no podrán funcionar como tal si sus socios se exceden del número 15. Si se excederá este máximo, deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse. Esta compañía se constituye con un capital mínimo de $400. El capital deberá suscribirse íntegramente al momento de la suscripción de la compañía y deberá pagarse al menos el 50% del valor nominal de cada participación. Y por último, esto se constituye mediante la escritura pública, la misma que deberá ser aprobada por el en el domicilio de la compañía y dispondrá la inscripción de ella en el registro mercantil. Gracias.